Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con la entrevista. Primeramente, vamos a entrevistar a Eric Isabel Galvis Rico, que pues ya nos dio sus derechos de imagen y de diálogo. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿qué conoce usted acerca de la jerarquía de los ángeles dentro de la religión católica? Ok. Con relación a la jerarquía, pues la Iglesia nos ha enseñado siempre a que la categoría de ángeles o de figuras espirituales son dos, ¿no? Una, la categoría de arcángeles, que tienen tres nombres, Gabriel, Miguel y Rafael, y que asimismo una función dentro de la espiritualidad que está basado en en la teoría bíblica. Y la otra, la figura de ángeles, que en sí mismos son seres que según la tradición bíblica alaban a Dios. Esa es como la determinación con relación a arcángeles y ángeles. Pero ¿eso es lo que dice la Iglesia Católica o es lo que está escrito dentro de la palabra? Dentro de la palabra aparecen los tres nombres que ya les menciono. De hecho, Rafael aparece en el libro de Tobías y un poquito también en el libro, pero algo muy, muy chiquitico en, si no estoy mal, en el libro de los Macabeos, pero de todas formas allí pero fijo, fijo está en el libro de Tobías. Miguel aparece en el libro de Daniel y sobre todo en el libro del Apocalipsis, que habla de una gran batalla, una pelea entre los ángeles de Dios y el demonio. Y Gabriel aparece solamente en el texto de Lucas, en la anunciación tanto de Jesús como en la anunciación de Juan Bautista. Eh, ¿Conoces alguna otra referencia bíblica, o sea, bíblica a los ángeles que no sea directamente como un nombre, sino con alguna insinuación, como alguna forma de cómo se Sí. O ven? incluso algún rol que estos... En el Salmo 8, si no estoy mal, dice algo así que, eh, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle, le diste potestad superior a los ángeles, más o menos es como una recital que hace en el Salmo 8 con relación a la figura de los ángeles. Y siempre aparece también el concepto ángel en el libro del Salmos, pero referencia que tengo así aquí en este momento, el Salmo 8. Nos habla de los ángeles como una referencia de la creación divina. Ok, Ok. prosigue. Entonces, bueno, ahí acabamos con la primera sección de preguntas. La siguiente es, ¿cómo la fe mueve a los fieles en muchas de las distintas creencias? ¿Cómo la fe mueve a los fieles en las creencias, básicamente? Bueno, tú en una pregunta utilizas la palabra mover, ¿sí? De hecho, para el cristianismo realmente la fe es movimiento. Se le da incluso el apelativo a Abraham del padre de la fe, pero en realidad es el movimiento que él hace de ir de un lugar a otro. Y casi siempre la fe está demandada más allá del simple hecho de creer, es de actuar como tal, ¿no? Entonces creo que también eso es importante mirarlo desde ahí, en general en el cristianismo, sea en cualquier denominación de iglesia. Conozco, por ejemplo, que en el mundo musulmán también está muy ligado a la acción. De hecho, tanto musulmanes como judíos, el concepto de fe es el resultado de lo que se hace y también es el resultado de las acciones que ahí se competen. Tanto así que los musulmanes, de hecho, en el Corán, no recuerdo, el Corán tiene nombres muy peculiares y hay un libro dedicado incluso a la figura de María, como la mujer que decide hacer lo que Dios pide hacer. ¿Sí? Entonces, también es importante ahí mirar cómo ellos ven la figura de fe y siempre es una acción. Erróneamente, por ejemplo, en el mundo musulmán, creen que lo que pide Alá es acciones sin sentido, que es lo que a veces ligamos mucho al tema de los extremistas, ¿no? Si hay una petición de martirio, pero un martirio basado en lo que se hace directamente. Con relación a los judíos o al judaísmo, también la fe para ellos es acción, pero es una acción que se tiene recompensa terrena, ¿no? Los cristianos pensamos que nuestra fe está aquí, pero tiene una recompensa en un mundo que desconocemos. Por ejemplo, los musulmanes miden su fe y el beneficio, entre comillas, de Dios a través de qué tanto tienen, qué tierras tienen, cómo es el beneficio también de salud, etcétera.
Y con relación pues a las otras formas de fe, que es el budismo y el hinduismo, pues en realidad todo para ellos es nuevo porque pues ellos creen en la iluminación absoluta y al mismo tiempo al creer en esa iluminación absoluta en el caso de los budistas pues el dolor no es una forma tampoco de medir la fe. En cambio ellos, o sea, tratan de mirar esa iluminación pero se niegan un poco también a la figura terrenal del dolor y de todo esto que pues para eso Buda trató de buscar justamente la trascendencia. Y con relación a los hinduistas, pues en realidad ellos sí son multifacéticos en lo que creen, ¿no? El hecho de la reencarnación, el hecho de que todo animal es sagrado, porque pues ellos, su vida no termina en la muerte física una vez, sino que tienen la posibilidad de buscar otras formas de volver a la vida, por eso cuidan mucho del tema de ciertos animales. Entonces creo que también es una perspectiva muy grande del concepto de fe. Al final de cuentas, usted siempre anhela algo superior, ¿sí? Sea en cualquiera de estas formas. Entonces, usted anhela siempre algo superior a esto que puede ver y que aparentemente se acabaría. Entonces, creería yo que se podría mirar ahí. Y retomo lo primero que tú mencionabas de movernos, ¿no? Que es eso del movimiento de la fe. Muchas gracias por la segunda pregunta. Nos va a servir bastante esa parte. Ok, ahora, esta tal vez va un poco ligada con la anterior y es la siguiente. ¿Podría decirnos algunas características claves respecto a las siguientes mitologías de las siguientes culturas? Comienzo con Europa medieval. Algunos aspectos claves respecto a religión, como a Con creencias. relación a la religión, la iglesia tenía mucho poder político en ese momento. Creo que es una de las características esenciales de la Europa medieval, el poder político de la iglesia, ni tanto de la religión, de la iglesia como tal. Recordemos que más o menos hasta 1550, más o menos, es que se da realmente la división o el nacimiento de nuevas formas y la separación, entre comillas, de poderes entre lo que era en su momento la monarquía francesa, que era como la que realmente mandaba en Europa en su momento, y la iglesia. Entonces hay una división ahí en ese momento, pero pues en Alemania también se da la gran división de fe. Una cosa es la división de poderes y en Alemania ya se da la gran división de fe, que es donde nace todo el tema de los luteranos. Y al nacer el tema de los luteranos, pues nacen las nuevas formas de cristianismo que conocemos hoy, que se autodenominan cristianos, separando un poco el nombre de lo que realmente significa ser católico como iglesia. Entonces creo que era una de las características especiales. Ok, muchas gracias. Y el siguiente aspecto es la parte de China. Una China ancestral versus un desarrollo de la edad contemporánea. O sea, China Sí, básicamente ancestral. bueno, con ¿Sabes algo de relación a eso? la fe no tengo mucha, realmente, soy sincera, mucha información al respecto, Tranquila. pero sí información de misioneros en China. Eso sí está dentro de lo que la iglesia, poder de su momento o de este momento hay. Sé que existe un convenio, todos los países lo tienen, pero con China es un poco más difícil, entre la iglesia católica, es decir, el Vaticano, y los poderes políticos de China, por ejemplo, hoy. Creo que es una cultura que aún se sigue manteniendo en temas de ancestralidad, como de esa base cultural que mantienen y que pues tratan de sostener. Sin embargo, pues ha sido como el gran auge de la producción mundial. Creo que todo viene de allá, ¿no? Al final de cuentas, la mayoría de los productos que incluso consumimos nosotros viene de allá. Y creo que ha sabido engancharnos a todos como con las dos cosas, ¿no? Con lo tradicional, pero pues sí es más lo que conozco así como al respecto. Ok. Y algo Ujú. parecido a eso, en la parte oriental también, Japón. ¿Algo respecto a Japón, sabes? ¿O pasamos al siguiente? Bueno, con respecto a Japón, tuve una experiencia personal de alguien de Japón que creo que me ayudó un poquito a entender que sí, puede ser que ser una sociedad realmente incluso imponente en su forma de entender el tema de las sociedades y todo esto, pero ella me decía que era una sociedad que al final de cuentas estaba muy encasillada al tema familiar, o por lo menos esa era la experiencia que ella había tenido y que me compartía a mí. Con relación a eso, pues creo que se tratan de buscar mucho el tema familiar, pero es un tema familiar como de, no sé qué palabra usar,
no son muy afectuosos, incluso dentro de su entorno familiar, pero pues tratan como de que cada quien tiene su lugar en el entorno familiar como tal. Y con relación al tema de fe, que también de pronto quizás es como lo que hemos ido mirando, con relación al tema de fe, la mayoría de la iglesia como tal, pues hablo del cristianismo como religión, es muy mínima y se le debe mucho a los jesuitas, a la figura de los jesuitas. De hecho, los jesuitas asumieron el budismo como una forma de predicación. Entonces, hay personajes muy importantes, San Francisco Javier, pero personajes muy actuales como Anthony de Melo, que asume un poco el tema del budismo para predicar el cristianismo. Y aquí en Colombia, no recuerdo el nombre, pero sé que es un sacerdote de la arquidiócesis apellido Moreno, que tiene, se los puedo estar averiguando, que tiene mucho el tema de el budismo asociado a la fe del cristiana. Y así predica, así tiene sus parroquias, así tiene sus, como los lugares de la liturgia y todo. Entonces creo que eso sería bueno de pronto saberlo. Ujú. Pero pareciera como que en Japón más que todo le dan un poco más de prioridades como a la tradición, a lo que se sabe de gente que ya vive allá en Japón y de cierta forma digamos que les rinden cierta clase de culto o cierta clase de cosas, ¿no? Sí, ellos, o sea, la experiencia que yo tengo es como esta figura de familia que conocí, y que compartí un poco con ellos. Defienden mucho el tema de los años, bueno, los fines de años y los inicios de los años y todo esto. Creo que eso es para ellos importante, pero porque, entre comillas, como que ofrecen. O sea, no te estoy hablando de algo certero, sino como de la experiencia que compartí con esta persona, como que ofrecen algo año a año, ¿no? Y como que su propósito en el entorno familiar, ¿sí? Eso es lo que conozco. Y pues sí, al final de cuentas, pues lo que uno ve también a través de las comunicaciones y de las redes y todo esto, sí, está muy ligado a eso. Incluso también al tema de la belleza, un poco también ahí con relación sobre todo a las mujeres, ¿no? Como Pues, lo que yo conozco, ¿no? No sé si hay alguna, pero es como la experiencia de lo que yo vi con esta familia. No, no fue. sigamos, sigamos. Ok, entonces vamos a pasar ya con el último aspecto, esta, Ujú. la última cultura. En este caso seguiría la antigua, la antigua India y el Oriente Próximo. Ok. Refiriéndome pues a esta parte de hinduismo que me decías, budismo y todo este, pues el Oriente Próximo, que es más o menos como hacia Pakistán, un Ujú. poquito Egipto, bueno, eso. Sí. Ahí hay una mezcla de todo eso. Si hablamos de culturas religiosas, creo que es el lugar del mundo en donde realmente se asientan todas las culturas religiosas, ¿no? Pues para ser más específicos, son como cuatro, si no estoy mal, donde se abarcan dentro de este juego. Ujú. Serían los egipcios, Sumeria, lo que era Sumeria, Sumeria, sí. la antigua India más o menos, y ¿cuál me falta? También está la cultura otomana, no sé si la miran allí. No, creo que no. Entonces son esas tres más o menos. Bueno, con relación a eso, la antigua India y las que tú mencionas, muchos de los, podríamos decir, mitos bíblicos provienen de la experiencia de un pueblo en medio de esas tres culturas mencionadas. Recordemos que históricamente fueron perseguidos, fueron exiliados. Entonces muchas incluso de las cosas que nosotros hoy tenemos como referencia de cristianismo son producto de esto, ¿sí? Y aparte de que la mentalidad de explicar una vida, ya sea cualquiera de las dimensiones que competen, pues son experiencias basadas en la tradición oral que hace que pues el cuento, por así decirlo, sea eh, duplicado, aumentado, pero sobre todo manteniendo lo que ellos son como cultura. Entonces creo que viendo así todo lo que ustedes me han preguntado, creo que a veces a nosotros nos hace falta sostener la cultura, sostener lo que somos, sostener lo que vivimos y sí, uno dice, bueno, somos la mezcla de muchas cosas, pero a veces lo esencial se ha olvidado. Y creo que estas culturas, o por lo menos el tema de la antigua India, sí nos ayuda a mantener muchas tradiciones, o por lo menos a tratar de mantenerlas, ¿no? Más que ir primero afuera, realmente reconocer lo que está acá y pues
teniendo en cuenta todo lo anterior, creo que la mayoría de lo que nosotros somos en fe se lo debemos mucho a ellos, en cómo viven, cómo está narrado, cómo está explícito ahí en la palabra. Como para hacer como un último énfasis respecto como a divinidades de estos lugares, ¿conoces algo? No, la verdad no. O sea, el tema de algunos nombres que aparecen en la narración bíblica, eh, incluso fueron mal traducidos, creería yo, que casi no aparecen dentro de la narrativa bíblica como tal. Pero pues como información no la tengo. Ok, perfecto. Muchas Ujú. gracias por tu tiempo y pues por tomarte el tiempo de pensar las cosas que les íbamos a decir y pues por estos últimos 15 minutos. Muchas gracias, Con profe. todo gusto. Y pues cualquier cosa de pronto, si nos queda algo, podemos Sí, volver a preguntar. sí, sí, no hay Ok, problema. muchas gracias. Listo. Entonces, eso es para aquí acabaríamos la sesión. Despídete. Chao. ¿A quién me despido? ¿A Charlene? Pues si quieres, a Chao, todos. Chara.